Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Carlos Pérez. Gracias, presidente. Como una paradoja de la vida, el año pasado, cuando el mismo día que realizábamos la sesión por el Día Mundial del Medio Ambiente, discutíamos la llamada ley de riego. Una ley que en sus fundamentos expresaba textualmente que el objetivo era la rentabilidad del agronegocio. Y lo hemos intentado reflexionar a esto, ¿no? Porque evidentemente en un país que la pequeña y mediana producción de alimentos está en crisis, los pequeños y medianos productores, también la producción familiar, tienen derecho a vivir dignamente de ese trabajo y que individualmente cada productor busque la rentabilidad de su negocio para que les permita vivir y seguir trabajando y seguir produciendo. Ahora, que una política de Estado tenga como objetivo, que el objetivo de la política es dar la rentabilidad, pero no a la pequeña y mediana producción de alimentos, sino al agronegocio, eso es bastante curioso, todavía discutido en el Día Mundial de la Alimentación. Eso fue el año pasado. Y este año, acá están las barras vacías, no hay prensa, y en el Senado están puestos todos los flashes, todas las luces. Y no queremos acá plantear una falsa contradicción entre el derecho a la alimentación y el derecho de las personas trans, porque no lo hay. Pero por lo menos llama a la reflexión, que acá no haya nadie hablando del derecho a la alimentación. Porque uno puede ser, y vaya si vale, que merece que haya prensa y que estén las barras llenas. Ahora, en este tema, como en muchos, y siempre que se habla de temas determinantes para una nación, no importa si uno es hombre, mujer o trans, lo que importa es si uno es rico o es pobre. Entonces, en el año 2012, Pablo Anzalone, en ese momento director de la División de Salud de la Intendencia, basándose en la primera encuesta nacional de salud, nutrición y desarrollo infantil, disparó una alarma y dijo que el 4% de los niños pasa hambre en Uruguay, pero nos cuesta decirlo, publicaba en Twitter. Lo consultaron y estaba hablando de niños de hasta 12 años de edad. Y agregaba, el 31% de los niños con anemia, que aparte hay un 31% de niños con anemia, y agregó que esta situación supera el 40% de los niños entre 3 y 11 meses de edad. También agregaba que el 70% de los niños no tiene la ingesta de hierro suficiente o requerida. Y también, curiosamente, este jerarca decía la principal medida es la lactancia materna. Y decía él, la segunda es el agua potable, la higiene y el saneamiento. El tema del agua es una clave, decía este jerarca en aquel momento, director de la División de Salud. Y esa encuesta revelaba otro dato, que el Uruguay estaba a la cabeza de todos los países latinoamericanos de niños con obesidad, más del 10% de los niños uruguayos con sobrepeso, obesidad. Y en una información del mes pasado, por supuesto no queremos agotar el tema, sino que estamos tomando algunos elementos públicos y de prensa que para nosotros son el botón que sirve de muestra, ¿no? En una información de septiembre de este año, el mes pasado, decía que según la FAO se deben de consumir 400 gramos de vegetales al día, vegetales o frutas o verduras. O sea que el mínimo recomendado por la FAO son 400 gramos de frutas y verduras al día. Y decía el ingeniero agrónomo Alberto Gómez, que es el representante del colectivo TA de la universidad, dice que para este consumo interno en Uruguay se produce la mitad, o sea que nuestros productores producen la mitad de lo requerido
para que nuestra población consuma el mínimo de frutas y verduras. Si le incluimos lo que se importa, recién se llega al 65%. O sea que en Uruguay, el Uruguay de la ley de riego, de la soja transgénica y del eucalipto, no llegamos a producir de alimentos de lo recomendado por la FAO de consumo diario de frutas y verduras. Que dicho sea de paso, no queremos repetir cosas que dijimos el año pasado, desde el 2001 que se instala el modelo del agronegocio hasta el 2011 que tenemos datos por el censo, se perdieron 12.000 unidades productivas, de las cuales el 80% eran productores de alimentos de menos de 100 hectáreas. Decía Gómez también que los productores nacionales tampoco podrían asumir el 50% restante de frutas y verduras que falta, ya sea primero por la falta de capacidad y recursos, o ya sea segundo por el riesgo de producir para que después nadie lo consuma. Acá estamos hablando de una realidad nacional donde, por supuesto, se habla de carencias de políticas en este sentido, ¿no? Y remataba, este problema no es de la producción en sí, sino del sistema alimentario en general. Y ahí titula, dos sistemas alimentarios incompatibles. Y un productor en una conferencia, un productor agroecológico, Mauricio Vives, decía en una conferencia, actualmente la agricultura industrial, llámese a esto el agronegocio, ocupa el 80% de la tierra cultivable del planeta. Utiliza el 70% del agua para riego. Consume el 80% del combustible. Y con esos números produce solamente el 30% de los alimentos. Así que tiene el 80% de la tierra, el 70% del agua, el 80% del combustible, pero produce solamente el 30% de los alimentos. Y decía, la agricultura campesina, pequeña y mediana, y la familiar, solamente tiene el 20% de la tierra, maneja el 30% del agua, consume el 20% del combustible y aún así produce el 70% de los alimentos que se consumen en el planeta. Y decía este productor, ¿y qué es lo que tenemos que seguir debatiendo?, se preguntaba él. Dice, ¿cuál es el objetivo real que debe perseguir un sistema de alimentación saludable? Dice, y cito textual, en todo sistema existe un objetivo coherente y todo se organiza para alcanzarlo. El sistema industrial, llámese el agronegocio, tiene como principal fin generar dinero y no alimentar. Entonces, como consecuencia, que esto trae como consecuencia que lo que se consume no sea necesariamente un alimento en sí mismo. Decía este productor, hay que saber distinguir la comida del alimento. El sistema industrial no es una opción viable, dijo el productor y sugirió, en lugar de dedicar tanto esfuerzo, energía y tiempo para demostrar que el veneno es veneno, que se destinen esas mismas ganas a profundizar el sistema que persiga la alimentación saludable. Decía otras cosas y remataba, hablando de que lo habían intentado persuadir de que sin pesticidas no iba a poder producir, etcétera. Han resuelto todos los problemas y dice, en toda esta experiencia agronómica hubo una sola contaminación que no hemos podido vencer, decía este productor, la de nuestros maíces criollos contaminados por el maíz transgénico. Y decía, está más que demostrado que la coexistencia de los dos sistemas no es posible, que es a la política que nos están invitando en nuestro país los jerarcas del Ministerio de Ganadería. Ya para ir terminando, señor presidente, tuvimos el honor de compartir una mesa con el doctor Panario en la Facultad de Derecho a propósito de la ley de riego.
presentó datos el doctor de la Facultad de Ciencias que por lo menos para mí eran nuevos. Dijo el doctor Panario que las medidas de zonas buffer, paliativas, que aún el gobierno recortó un poco, pero dice él, esos son detalles, dice, la verdad, y dice, las propuse yo mismo, decía Panario, hemos seguido investigando y nos hemos dado cuenta que no sirvieron para nada. Dijo Panario, no tuvimos en cuenta que el fósforo que se utiliza en el 98% de los casos en Uruguay es hidrosoluble y que todo el fósforo termina en los cursos de agua. Y presentó una gráfica el doctor Panario que medía la cantidad de importación de agrotóxicos y la eutrofización del agua medida por el principal indicador, que es la cantidad de fósforo. Las gráficas son idénticas. Cuanto más importa, más fósforo hay en el agua. O sea que se demuestra claramente la responsabilidad del estado eutrófico de nuestras aguas del agronegocio, principalmente de la soja transgénica. Y a un año entonces, a un año de que se votara en esta Cámara con el único voto contrario como partido, porque hubo honrosas excepciones del Partido Nacional, que votáramos en contra de la ley de riego, votamos en contra de la ley de riego porque estamos en contra del modelo que la ley de riego quiere promover, que es el modelo del agronegocio. Y llamamos desde acá que se vencen los plazos para presentar las firmas ahora el 26 de octubre, a redoblar el esfuerzo y si no se llegaran a las 650.000 firmas para impulsar el referéndum, dejar el resto porque acá hay una clara señal también que por lo menos 500.000 personas de este país firmaron para derogar esta ley y para, entre otras cosas, derogar este modelo que realmente va a llevar al hambre no solamente a Uruguay, sino a todo el mundo, a toda esta zona llamada Cuenca de la Soja. Gracias, presidente.